Ok, entonces el día de hoy los acompañamos yo, Juan José Valdivia, y mi colega Luis Felipe Rojas, que también eh, tiene experiencia, bastante experiencia en el tema de los modelos constitutivos y la caracterización de materiales, ¿no? Y vamos a empezar dando una introducción a este campo de la ingeniería. En primer lugar, nosotros para poder evaluar y caracterizar los materiales que vamos a utilizar en diferentes estructuras o a las que vamos a someter a diferentes cargas, tenemos que, en primer lugar, saber qué tipo de cargas son estas, ya sean estáticas o dinámicas, y luego bueno, evaluar la naturaleza de estos materiales para saber qué tipo de formulación matemática o enfoque tenemos que dar para poder evaluar ya sea factores de seguridad, ya sea desplazamientos, deformaciones, amplificación sísmica, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la naturaleza de esos materiales y el enfoque el que queramos dar, van a existir diferentes caminos por el cual nosotros vamos a poder tomar para poder llegar a estas evaluaciones, ¿no? Yo quería comentarles que los criterios de falla y los modelos constitutivos son diferentes, ¿no? En primer lugar, los criterios de falla son enfoques matemáticos que generalizan lo que es qué tanto esfuerzo puede soportar una masa de suelo antes de que esta misma llegue a la transición al rango plástico, ¿no? Entonces, como sabemos de la mecánica de suelos clásica, cada masa de suelo se puede transformar en un estado de esfuerzos plano, ¿no? Y se pueden evaluar qué cargas actúan en el mismo. Entonces, en base a esto se construye lo que sería estos criterios de falla, ya sea, por ejemplo, dando una envolvente de resistencia al material, caracterizada, por ejemplo, con la envolvente de Moore-Coulomb en cohesión y fricción, para luego evaluar la resistencia en términos de esfuerzo cortante de esta masa de suelo, ¿no? Es un criterio más que nada simplificado, de los cuales existen muchísimos que vamos a ver dentro del curso, ¿no? Y un criterio más ampliado de esta manera de evaluar los materiales son los modelos constitutivos, ¿no? Que en realidad los modelos constitutivos son formulaciones matemáticas que evalúan, que relacionan las cargas aplicadas a una masa de suelo y la deformación que ocurre en la misma, ¿no? Entonces, en primer lugar, empecemos con explicando lo que es el criterio de falla del modelo de Moore-Coulomb, ¿no? El criterio más conocido mundialmente para evaluar lo que sería la resistencia cortante de un suelo bajo un estado de esfuerzos, ¿no? Este criterio se presentó en 1990 por Moore, y previamente Coulomb ya había dado algunos indicios de las relaciones del esfuerzo cortante con el esfuerzo de confinamiento, o la ecuación característica que conocemos del modelo Moore-Coulomb en 1776, ¿no? Y lo que en realidad nos da esta formulación, este criterio de falla, es una envolvente, ¿no? Que es la recta que conocemos graficada en el plano de esfuerzo cortante versus esfuerzo de confinamiento, esfuerzo vertical, ¿no? Y esa recta envolvente lo que nos da a conocer es el estado de esfuerzos últimos que puede soportar el suelo antes de llegar a un estado de falla, ¿no? Entonces, esta recta se utiliza se halla graficando el conocido círculo de Moore, ¿no? Que se puede obtener a través de ensayos en donde se relacionan el esfuerzo con la deformación del material, ¿no? Ya sean ensayos de corte directo, ensayos triaxiales, etcétera, ¿no? Entonces obtenemos puntos de esta superficie de falla para poder graficar la recta y, bueno, se grafica se hace una correlación lineal y se obtienen los parámetros tanto de cohesión y fricción de este modelo, ¿no? Ahora, si nosotros queremos llevar esto a a un enfoque un poquito más grande, ¿no? Ya para modelar lo que son deformaciones, tenemos que ir a explicar un poco de lo que es el concepto de la plasticidad, ¿no? Cuando nosotros sometemos a un espécimen de suelo, a una masa de suelo, a un estado de esfuerzos, ¿no? Tenemos dos tipos de comportamiento. Uno que es el comportamiento lineal, ¿no? Que es en el rango de las bajas deformaciones, es decir, toda masa de suelo tiene este comportamiento lineal en donde las deformaciones que se producen bajo unas cargas pueden regresar a su estado original eh, sin producir deformaciones permanentes, pero este estado de esfuerzos es muy pequeño. Perdón, estas deformaciones, o este rango de deformaciones en los que el suelo se comporta de manera lineal es muy pequeño. Luego de llegar a cierta deformación, o bueno, cierto esfuerzo, por así decirlo, de fluencia, ¿no? Las deformaciones ya se vuelven en un estado plástico, ¿no? Es decir, parte de esas deformaciones ya van a ser permanentes.
Entonces, esto es lo que quiere simular un modelo constitutivo, ¿no? En general, qué deformaciones van a ser permanentes y qué deformaciones van a ser elásticas. Entonces, para esto se generan las relaciones matemáticas pertinentes. En el caso del modelo Moore-Coulomb, estamos hablando de un modelo de plasticidad perfecta. Es decir, que llegado hasta este punto de fluencia del material o este esfuerzo último del material, para cualquier esfuerzo adicional, la deformación va a ir creciendo, ¿no? Entonces ya llegamos a un esfuerzo de falla. En el caso de otros modelos constitutivos, todavía existe una transición entre lo que sería un estado de esfuerzos más pequeño y un estado de esfuerzos mayor, como por ejemplo el endurecimiento isotrópico o hardening, y también puede existir un decaimiento en la resistencia del material que se puede encontrar en materiales, por ejemplo, arcillosos, como lo son con comportamiento de ablandamiento o soft. ¿No? Entonces, bueno, de manera general, el modelo, el modelo constitutivo de Moore-Coulomb simula esta superficie de falla en un estado de esfuerzos tridimensionales y lo que hace es actuar solamente en el rango elástico y predecir un rango plástico perfecto a través de parámetros simples como lo pueden ser la cohesión, la fricción, el ángulo de latancia, el módulo elástico y la relación de Poisson del material, ¿no? Estos parámetros se pueden calibrar ya sea de ensayos triaxiales consolidados drenados, consolidados no drenados, así como existen muchísimas correlaciones en las que podemos hallar, por ejemplo, la fricción o cohesión de un material a través de ensayos SPT, CPT, CPTU, etc. ¿No? Entonces, además que, bueno, nosotros necesitamos, para lo que sería el modelo Moore-Coulomb general, el criterio de falla de Moore-Coulomb, necesitamos únicamente estos dos parámetros, cohesión y fricción, ¿no? Para caracterizar la recta, y como modelo constitutivo en el que pueda predecir deformaciones, se agregan estos tres parámetros que son los parámetros elásticos, ¿no? Entonces, esta sería lo que sería la introducción al modelo Moore-Coulomb, ¿no? Ahora mi compañero Felipe va a explicar lo que es el modelo de Hodge y Brown. Ujú. Gracias, Juan. Buenas noches con todos. Espero que se me escuche bien. ¿Qué tal? Me presento rápidamente. Mi nombre es Felipe, me pueden llamar Felipe. Yo soy ingeniero geotécnico. Actualmente trabajo en consultoría minera y bueno, estoy constantemente viendo estos modelos constitutivos para hacer esos análisis de fuerza de formación y también los criterios de falla que se utilizan en su mayoría para los análisis de equilibrio límite, ¿no? Bien, vamos a pasar a explicar el criterio de falla de Hockey-Brown. Seguramente algunos han escuchado, algunos no. Pero déjame comentarte que este criterio de Fay-Hockey-Brown es el criterio estándar en la industria de la ingeniería geotécnica o geológica para calcular los factores de seguridad en los macizos rocosos. Es decir, que es, así como el Moore-Coulomb es mundialmente conocido para los suelos, Hockey-Brown es mundialmente conocido para los macizos rocosos, ya que considera otros parámetros adicionales que Moore-Coulomb no considera, que son muy importantes, que nos permiten caracterizar, sobre todo, eh, el macizo rocoso en su condición natural. Ahora paso a explicar qué es esto de la condición natural. Bien, veamos aquí. Hemos visto que en Moore-Coulomb nosotros definimos una envolvente de falla lineal, ¿no? Con estos parámetros C y Φ, ¿no? Ahora en Hockey-Brown nosotros vamos a definir una envolvente de falla, pero ya no va a ser lineal, va a ser no lineal. Tiene esta forma característica, no curva, y se va a graficar en un plano de esfuerzos principales sigma 3 y sigma 1. Asimismo, esa es una primera consideración. Asimismo, este modelo de Hockey-Brown, o este criterio de falla de Hockey-Brown, eh, plantea dos ecuaciones o propone dos ecuaciones. La primera, una ecuación en este plano de esfuerzos principales, sigma 1, sigma 3, para caracterizar la resistencia de la roca intacta. ¿Qué es una roca intacta? Una roca que no tiene discontinuidades, que no tiene fallas, que no tiene alteraciones, una roca perfecta. Una roca tal cual como se ensaya en el laboratorio en un testigo de macizo rocoso, de una roca. Sin embargo, en la realidad sabemos que la roca no es así. La roca tiene discontinuidades, está alterado, tiene juntas, ¿no? Por lo que también Hockey Brown plantea una ecuación para los macizos rocosos, ya considerando algunos parámetros característicos de esta calidad de la roca, ¿no? Y aquí se puede ver en esta gráfica cómo hay una envolvente característica para la roca intacta, que es mucho mayor, mucho más resistente, y una envolvente para el macizo rocoso, que es mucho menos resistente porque considera ya condiciones reales. Pasamos ahí está, ajá. Este criterio, pues, utiliza más parámetros, como les mencionaba. Por ejemplo, aquí hay un M que relaciona estos dos esfuerzos característicos de la roca intacta, ¿no? Que es la compresión no confinada y el esfuerzo de tracción.
Y también parámetros característicos del maíz rocoso. Aquellos que están relacionados con las mecánicas de rocas van a poder identificarlos. El GCI nos mide la calidad de la roca y la disturbancia. También un parámetro que está relacionado con la calidad de la roca. Y por medio de las ecuaciones plantea la envolvente. Pasamos a la siguiente imagen. Este criterio fue definido en 1982. Sin embargo, fue definido como un criterio de falla, es decir, como un valor límite de resistencia para el macizo. Sin embargo, en el 2002 ya llegó su aplicación para lo que son el modelo constitutivo, y para poder aplicarlo en un análisis de esfuerzo de formación. Es ahí cuando este modelo constitutivo de Hockey-Brown se basa en que va a utilizar su función de fluencia o su superficie de fluencia, justamente considerando el criterio de falla de Hockey-Brown, ¿no? ¿Cómo así? Esa ecuación que teníamos en la diapositiva anterior pasa a ser, pasa a igualarse a cero y viene a ser la superficie de fluencia, que vendría a ser esta zona que se encuentra aquí, ¿no? Esta zona que separa la parte elástica de la parte plástica en la que ocurren deformaciones permanentes. Algo característico de Hockey Brown es que presenta una rigidez constante, ¿no? No hay una variación de la rigidez, como más adelante vamos a ver que sí existe. Bueno, básicamente es eso. En el curso vamos a detallar un poquito más cómo funcionan estas ecuaciones, cómo podemos obtenerlas, también cómo modelamos la elasticidad de la roca en el macizo rocoso. Hay una relación interesante propuesta por Deere en el 68 llamado módulo ratio que depende del tipo de roca. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y en el software vamos a poder, ahí vamos a darle clic al video, vamos a poder ver que, ujú, sí, ahí dale. Sí, sí, ahí sí está, ¿no? Ya. En el software vamos a poder ver que cuando ingresamos utilizamos este modelo constitutivo, nos va a pedir los parámetros que ya los hemos visto, ¿no? Que relacionan esta resistencia no lineal, las características del maíz rocoso, e incluso el propio programa tiene insertado ya las definiciones de estos parámetros, ¿no? Como se puede ver aquí en el video. Vamos a pasar a lo siguiente, y más adelante continuaré con otro modelo. Adelante, Juan, con Harlan y Soy. Ok, ahora pasamos al modelo constitutivo hardening soil y su variante en el rango de las bajas deformaciones sobre el hardening soil small strain. No. Este modelo constitutivo es uno de los más utilizados en el ámbito laboral porque tiene bastante espectro, bastante gama de respuesta de bastantes suelos. ¿No? Se pueden usar para muchísimos suelos, ya sean arcillosos o arenas, etcétera, no relaves también, dependiendo de qué es lo que se quiera modelar. Es un modelo constitutivo bastante acoplado a todo tipo de suelos. Pero en realidad es un modelo constitutivo de endurecimiento isotrópico, ¿no? Elastoplástico, es decir, que puede simular, a diferencia del modelo constitutivo Morcoulo que hemos visto anteriormente y el de Hoekey-Brown, puede simular esta transición elastoplástica, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Porque incluye esta formulación que es una base del modelo hiperbólico de Conder y Selasco en 1970 aproximadamente, incluye lo que sería la superficie de fluencia y una superficie potencial plástica, que lo que hacen es en realidad permitir que este rango de formaciones llegue a la superficie potencial elastoplástica, perdón, a la superficie elastoplástica y se dé este rango de formaciones, ¿no? Para esta primera parte, la superficie de fluencia está definida por una relación hiperbólica, como les había mencionado, que se muestra en la parte izquierda, ¿no? Y a esto se le agrega una función que depende de las formaciones volumétricas y de las formaciones plásticas que se originan en la masa de suelo, ¿no? Entonces, combinadas estas dos, se puede formular esta función que va a permitir actuar en el rango completo de formaciones al suelo, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama un modelo de endurecimiento isotrópico? Porque como hemos visto anteriormente, nosotros podemos definir una línea de falla un criterio de falla como un envolvente, por ejemplo, la línea de Moore-Coulomb, el envolvente de Moore-Coulomb. Sin embargo, nosotros podemos empezar a bajas presiones de confinamiento, ¿no? Llámese 100 kilopascales o menores presiones de confinamiento, y luego aumentar esta, esta exigencia, por ejemplo, hasta 800 o mayor valor de presión de confinamiento. Y lo que hace este modelo es justamente simular, o bueno, calcular este aumento en la resistencia del material, ¿no? A través de una función potencial plástica, que lo que va a hacer es
como se muestra en la imagen de acá. Como se muestra en esta imagen, lo que va a hacer es aumentar con un vector perpendicular a la superficie potencial plástica previamente definida esta superficie previamente calculada, ¿no? Y bueno, aparte de eso tenemos evidentemente la formulación de la superficie de fluencia, en donde se tiene un rango elástico, ¿no? En donde esta función es menor a cero, un rango elastoplástico, en donde esta función se iguala a cero, así como mencionó Felipe para el modelo de Joachim, ¿no? Se iguala a cero la función, la superficie de fluencia, y luego tenemos el rango de esfuerzos, o bueno, el estado de esfuerzos que no se puede alcanzar, que es mayor, en donde esta función es mayor a cero. Entonces, utilizando estas formulaciones se puede alcanzar a simular el rango completo de deformaciones, ¿no? El rango tanto elástico como el rango plástico, y para esto el modelo constitutivo se apoya de los parámetros elásticos a descarga y recarga, el parámetro elástico, bueno, el módulo elástico al 50% de la deformación pico, y el módulo elástico o edométrico, ¿no? Que son diferentes definiciones de módulos elásticos. No es una sola como lo sería para el modelo de Morkow, ¿no? Entonces, utilizando todos estos módulos elásticos, este modelo constitutivo puede simular deformaciones en todas las direcciones y así alcanzar un mayor rango de precisión, ¿no? Además de que ese modelo constitutivo toma en cuenta la dependencia de la rigidez, ¿no? Estos módulos elásticos, como se puede apreciar en los ensayos triaxiales o de corte directo, este valor de módulo elástico generalmente crece con la presión de confinamiento, son directamente proporcionales, ¿no? Y muchos modelos simplificados no toman en cuenta este crecimiento del módulo elástico, sino más bien toman un valor promedio. Entonces, este modelo constitutivo sí toma en cuenta esta dependencia de la rigidez y permite simular una mejor precisión de elasticidad a todo rango de esfuerzos de confinamiento. Bueno, y en realidad los parámetros utilizados para este modelo, para el modelo Harden-Insuel, son básicamente, ya que se trata de un modelo hiperbólico basado en el criterio de falla de Moore-Coulomb, son principalmente la cohesión y fricción, bueno, y el ángulo y latancia, que ya hemos visto previamente, obtenidos de los mismos ensayos triaxiales consolidados drenados en los que se puede aplicar, ¿no? El coeficiente de presión lateral de tierra, que usualmente se calcula como 1 menos el seno del ángulo de fricción, ¿no? El coeficiente no consolidado. La presión de referencia, que es a la presión a la que vamos a calcular estos módulos elásticos. Como les había comentado, cada módulo elástico es diferente a cada presión de confinamiento. Por lo tanto, si nosotros tenemos ensayos a una cierta presión de confinamiento, debemos calcular los módulos elásticos correspondientes a ese valor, y con eso podemos simular el comportamiento del suelo a las demás presiones de confinamiento, ¿no? Tenemos una relación de falla que es más que nada el parámetro que nos define cuándo el comportamiento de la curva va a ser aproximadamente constante, ¿no? Hay un rango en el que en este modelo constitutivo toma como constante el comportamiento de la curva esfuerzo de formación, y este parámetro lo que nos hace es tomar un porcentaje del esfuerzo pico y nos dice en qué momento va a ser, a partir de ese esfuerzo constante, de ese esfuerzo pico, en qué momento va a ser constante la curva, ¿no? También tenemos lo que sería la dependencia de rigidez, que está bastante ligado a lo que les he mencionado de la dependencia de la presión de confinamiento de estos módulos, y el módulo de Poisson a descarga-recarga, que se obtiene en ensayos triaxiales CD, consolidados drenados, ¿no? Con las curvas volumétricas respectivas. Ahora, la única diferencia entre el modelo Harden-Insuel-Small y el modelo Harden-Insuel es que el modelo Harden-Insuel-Small toma en cuenta lo que sería el módulo cortante máximo a bajas deformaciones, ¿no? Y genera una ecuación matemática, que es la que se presenta en pantalla, que también permite que este módulo esté en función de la rigidez de la presión de confinamiento, disculpen, y de la rigidez del material en sí, ¿no? Entonces este módulo de corte también es variable. Asimismo, añade un parámetro más, que sería el módulo, perdón, la deformación cortante correspondiente al 72.2% de este módulo cortante máximo, para poder generar unas curvas de degradación de módulo de corte y de amplificación de amortiguamiento, del amortiguamiento, ¿no? Esto acá puede sonar un poco etéreo ahorita, lo vamos a explicar de mucha mayor
con mucha mayor profundidad en el curso, ¿no? Pero en resumen, los materiales, los suelos que vamos a analizar, por ejemplo, en un análisis dinámico, tienen propiedades dinámicas, las cuales son el módulo de corte y la razón de amortiguamiento, que son dependientes del esfuerzo cortante al que van a estar sometidos, ¿no? Entonces, evidentemente, para alcanzar una mejor precisión en cualquier modelamiento numérico, se debe tomar en cuenta esta reducción del módulo y la amplificación de la razón de amortiguamiento para poder calcular este tipo de casos, ¿no? Entonces, bueno, ahora pasamos con el modelo soft soil que lo va a explicar el compañero Felipe. Gracias, Juan. Sí, vamos a ver ahora este modelo constitutivo soft soil. Y bueno, quizás partir de lo que estaba explicando Juan, ¿no? De Hardening Soil. Hardening Soil es un modelo muy característico porque empieza a variar la rigidez a medida que se aumenta el confinamiento, a medida que cambia el estado de esfuerzos, ¿no? Y eso es lo característico de este modelo de Hardening Soil, ¿no? Que es un adicional que More Coulomb no tiene, ¿no? Asimismo, Soft Soil tiene sus propias características. Es ideal, por ejemplo, acá dice, ¿no? Es un modelo de plástico ideal para materiales con altos grados de compresibilidad, ¿no? ¿Cuál es un material con alto grado de compresibilidad? Una arcilla, ¿no? Una arcilla normalmente consolidada, un limo arcilloso, una turba, ¿no? Aquellos que van a presentar deformaciones volumétricas grandes cuando van a ser cargados, tienen un comportamiento importante en su variación volumétrica, ¿no? Y justamente Soft Soil trata de predecir eso con sus formulaciones, ¿no? Algo característico de Soft Soil es que considera un endurecimiento igual que Hardening Soil. Sin embargo, este endurecimiento está relacionado específicamente con la deformación volumétrica y con el esfuerzo efectivo medio, ¿no? Ah, y bueno, algo que podríamos notar o podríamos concluir hasta el momento es, hay bastante relación en la deformación volumétrica o en la compresibilidad con el modelo de soft soil. Entonces, justamente eso te va a llevar a pensar qué tipo de ensayo tú requerirías para calibrar o para poder obtener los parámetros del soft soil. Ciertamente necesitamos los triaxiales para obtener la resistencia. Sin embargo, aquí también va a ser necesario, va a ser clave poder hacer ensayos edométricos o ensayos de consolidación unidimensional para que podamos tener una correcta caracterización y entendimiento del comportamiento volumétrico a medida que se va aplicando un esfuerzo, ¿no? Algo interesante de este modelo de soil es su superficie de fluencia. Esta superficie de fluencia está definida se podría decir, dos tramos, dos partes. Una es el criterio de falla de Moore-Coulomb, es decir, que su resistencia a la falla está limitada por este envolvente de Moore-Coulomb y definida por el parámetro C y el parámetro phi. Sin embargo, también hay otra curva que afecta a la superficie de fluencia, ¿no? O sea, que va a afectar en qué momento van a ocurrir deformaciones plásticas, que es una curva elíptica que va a depender de la presión de preconsolidación, el PPP, ¿no? Aquí se puede ver cómo esta presión de preconsolidación es característica importante eh, para definir el momento en el que el suelo llega a la fluencia, ¿no? Como se puede ver aquí, hay un endurecimiento, un CAP, de este modelo constitutivo que depende de la presión de preconsolidación. Algunas características interesantes que te van a permitir entender mejor el soft soil son estas cuatro. La primera es que su rigidez varía, no tiene una elasticidad constante, sino que tiene una rigidez cambiante y cambia de acuerdo al nivel de esfuerzos, ¿no? Y sigue un comportamiento que va variando con la compresión de forma logarítmica. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero es una primera característica, no tiene una rigidez que cambia. Lo segundo es que hay una distinción en el comportamiento de carga, descarga y recarga, ¿no? Algo que se puede ver, por ejemplo, en el ensayo de consolidación. Tú cargas el suelo, luego lo descargas y luego incluso lo puedes recargar, ¿no? Y no va a seguir la misma línea de esfuerzo, el mismo camino de esfuerzos, ¿no? Tiene ahí sus consideraciones eh, que lo vamos a ver. También este modelo, pues, considera el esfuerzo de preconsolidación eh, y lo utiliza dentro de las formulaciones, como hemos visto aquí en la superficie de fluencia. Va a depender la superficie de fluencia de acuerdo a este parámetro de esfuerzo de preconsolidación. Por último, como les mencioné, el fallo, la falla está definido con el criterio de Moore-Coulomb, ¿no? Por eso es importante también hacer triaxiales y definir un valor de C y phi para este modelo. Pasamos a la siguiente diapositiva y veamos un poco más de esta parte volumétrica que les estaba comentando. Como les mencioné, hay una relación logarítmica entre la presión
y la deformación volumétrica. Aquí se puede ver, ¿no? Tenemos una relación logarítmica que ustedes dirán, oye, pero yo veo una línea, claro, es porque mi escala está en logaritmo neperiano, tú ves una recta, ah, y hay una dependencia, ¿no? entre entre la deformación volumétrica y la carga, que va a estar determinada por estos dos parámetros, lambda y kappa. Estos lambda y kappa, para poder entenderlos mejor, vamos a llevar esta deformación volumétrica a un tipo de parámetro que nosotros solemos medir en el ensayo de consolidación, que es la relación de vacíos. ¿Y cómo es posible que podamos llevar la relación de vacíos a la deformación volumétrica? Bueno, a través de las ecuaciones geotécnicas, ¿no? De los parámetros geotécnicos y entendiendo que el ensayo de consolidación es un ensayo en donde las deformaciones laterales están restringidas y solo tenemos y estamos midiendo la deformación vertical, que de esta manera se va a relacionar con la deformación volumétrica. Por ello, en el laboratorio nosotros tenemos un ensayo donde cargamos y descargamos al suelo, y es posible eh, calibrar este comportamiento de variación volumétrica con el modelo de soft soil. Como se puede ver aquí hay un ejemplo, ¿no? En un material arcillar aluvial que tenía una variación volumétrica, se pudo calibrar esta primera parte que era la de interés de compresión, ¿no? Del material. Todo modelo constructivo tiene su superficie de fluencia y esta, pues, como les mencioné, está definido por los parámetros de SAFE, del criterio de Faya-Moore-Coulomb, y también por los parámetros de preconsolidación, ¿no? Estas ecuaciones matemáticas están presentadas en el manual de Plaxis, y de ahí, de ahí podemos estudiarlo, ¿no? Asimismo, comentar que lo que mencioné acerca de la consideración de carga y recarga es esta, ¿no? Que el modelo plantea ecuaciones para el comportamiento de carga o de compresión virgen, ¿no? Esta compresión, y también para el comportamiento de descarga y recarga, ¿no? O sea, cuando vamos a tener en un determinado proyecto, en un determinado problema, un retiro de material, un corte de material, y queremos ver el efecto de la variación volumétrica o del asentamiento, vamos a poder analizarlo con el soft soil. Vamos a la siguiente. Ujú. Ok, listo. Aquí tenemos el modelo de soft soil. Este tiene un total de 9 parámetros para su calibración. Tenemos el índice de compresión modificado, el índice de expansión modificado, el lambda y el kappa que lo vimos anteriormente, la cohesión, la fricción, la dilatancia. Aquí hay otros más que son complementarios, que tienen ecuaciones, ¿no? que se relacionan con los parámetros del ensayo de consolidación. Una ecuación muy práctica para poder relacionar el lambda y el kappa es esta. El, la compresión primaria y secundaria, ¿no? Estos índices de consolidación, con el índice vacío se pueden relacionar para obtener el lambda y el kappa y poder insertarlos en el modelo. En el software también nos permite insertar directamente el índice de compresión am, aquí, y el índice de vacíos, y ya no insertar el lambda y el kappa, y lo va a calcular automáticamente con estas ecuaciones. Ajá, como les comentaba, es necesario hacer estos ensayos edométricos o de consolidación y ensayos triaxiales para poder calibrar este modelo constitutivo. Ujú. Ya para culminar, vamos a ver este modelo que es un poco más avanzado que los anteriores, ah, ya que tiene más consideraciones y avanza un poco más en la teoría del suelo, incluso hace uso de la teoría del estado crítico, que es el modelo del NORSAM. Así como NORSAM entra ya en este campo del estado crítico, hay otros modelos más avanzados que permiten explicar determinados comportamientos. El característico comportamiento de NORSAM que puede explicar es el de la licuación estática, ¿no? El que es el comportamiento alcanzado a grandes deformaciones. Quiero que veamos un ejemplo porque justamente Norsan obtuvo su fama, se podría decir, o fue destacado por que pudo simular la licuación estática en esta presa de Fundão, en esta presa de Brumadinho en Brasil, el año 2020, hace poco. Veamos el video. Ahí se puede ver cómo esta presa de relaves, ¿no? En Brasil, construida aguas arriba. Aquí tenemos una sección aproximada de la presa. Falla. La pregunta es, ¿falló porque ocurrió un sismo en ese año, en ese mes? No, simplemente falló porque el suelo llegó
a deformaciones grandes, y ocurrió una pérdida de resistencia por llegar a deformaciones grandes. ¿Y por qué pasó esto? Y justamente esa es la causa por la cual en Perú, por ejemplo, ya no se estila hacer esa construcción, está prohibido hacer este tipo de construcciones aguas arriba en las presas de relave, ¿no? Porque lentamente se fue cargando al material de relave, al material embalsado, ¿no? Con presiones verticales de esa construcción de presas de aguas arriba, ¿no? Eso ocasionaba que las deformaciones obtenidas en el relave fueran aumentando poco a poco sin la necesidad de que ocurra un evento sísmico. Eso ocasionó que el comportamiento del relave a grandes deformaciones tenga una resistencia que no se había considerado y ocasionó la falla de la presa. Interesante porque justamente NORSAM, al ser un modelo cuya teoría, eh, que en sus formulaciones considera la teoría del estado crítico, puede predecir este comportamiento, ya sea de endurecimiento o ablandamiento de grandes deformaciones, dependiendo del comportamiento del material, ¿no? Dependiendo si está en qué estado, si es un estado contractivo dilatante, en el estado crítico se encuentra. Eso vamos a verlo más detalle en el curso porque hay que estudiar ahí esta nueva teoría, que es la teoría del estado crítico. Hay que considerar más parámetros nuevos que quizás no están tan relacionados, pero nos van a permitir comprender comportamientos que antes no se podían, ¿no? Por ejemplo, acá hay una pequeña calibración con un triaxial, ¿no? Un triaxial CU, pero esta característica del triaxial es que está llegando a deformaciones axiales grandes, ¿no? Para ello, se deben utilizar equipos triaxiales que permitan hacer este nivel de deformación, ¿no? Hay todo un procedimiento en el libro de Jeffries en donde te indica cómo hacer eso. Y cuando se tiene este tipo de ensayos, ya se puede hacer la calibración del modelo constitutivo de NORSAM. Vamos a terminar con una gráfica aquí una gráfica aquí sí, sí, sigue Juan, una más, por favor. Una diapo más. Ahí está. Un pequeño video y una tablita donde están los parámetros del modelo constitutivo de NORSAM, ¿no? Como mencioné, aquí son más parámetros. Cada parámetro está relacionado con lo que son la elasticidad, con la curva de estado crítico, con la propia plasticidad, ¿no? Y con el estado inicial del suelo, ¿no? Entonces, la combinación de todos esos parámetros permite representar este comportamiento de grandes deformaciones. Una vez, eh, un ingeniero especialista en esto de los modelos constitutivos comentó, mientras más quieras representar el suelo de una mejor manera, pues más parámetros tienes que meterle, más parámetros tienes que considerar. Y me pareció un poco chistoso, ¿no? Pero luego, estudiando estos modelos, pues me di cuenta que era así, ¿no? Mientras mejor queremos representar el comportamiento del suelo, en casos más específicos hay la necesidad de poder recurrir a estas ecuaciones más avanzadas y estas teorías que permiten representar este comportamiento. Espero que se puedan inscribir en el curso para poder estudiar juntos a más detalle estos modelos que hemos presentado. Y bueno, vamos a estar gustosos de estar con ustedes. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, Juan, te doy el pase para que tú termines. Sí, más bien disculpen que haya sido todo tan rápido esta vez. En esta charla ha faltado mucho tiempo para explicar más a detalle muchas cosas, ¿no? Este, los que ya han llevado el curso conmigo, que están acá presentes, bueno, van a recibir esa misma explicación acerca de todos los modelos constitutivos a lo largo del curso, no detalladamente. Solo que ahorita, como el tiempo premia, tampoco queremos quitarle tiempo al profesor Camilo, que viene a su exposición. Bueno, más que nada era decirles que están bienvenidos e invitados todos a poder inscribirse al curso con nosotros. Vamos a ir, como he mencionado, desde los criterios de falla. Vamos a ver más criterios de falla, no solamente esos dos, más criterios de falla que se utilizan para, por ejemplo, realizar análisis de equilibrio límite de diferentes tipos de materiales, etcétera. Y luego, acerca de los modelos constitutivos, vamos a ir desde los más básicos, que son el modelo de Moore-Coulomb, el hiperbólico, el hardening soil, después a los más avanzados, el hardening soil small, este, Norsan. Tal vez vamos a llegar a incluso a ver modelos que no se encuentran disponibles en Plaxis, pero que de todas maneras es bastante importante, eh, bueno, detallarlos, ¿no? Estudiarlos porque se pueden utilizar en otros programas como FLAC,
que son, por ejemplo, el modelo VC-GIST, el VC-SAN, y vamos a poder simular un comportamiento más amplio de problemas geotécnicos, ¿no? Ya sea licuación, análisis dinámicos, análisis estáticos, licuación estática, licuación dinámica, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente están bienvenidos a inscribirse en el curso. Cualquier pregunta nos la pueden dejar en el chat para poder resolverla brevemente y darle paso al ingeniero Camilo para que pueda continuar con la exposición. Genial, Juan, muchas gracias por esta presentación, muy interesante. Justo son estos modelos constitutivos los que se vienen utilizando recientemente por las fallas de licuación estática y bueno, sería una buena oportunidad para los que quieren ver calibración y finalmente aplicarlo en algún proyecto hipotético que finalmente les va a dar esa ayuda, ¿no? Poniendo en práctica esto. Gracias nuevamente y a continuación pueden dejar sus consultas en el chat, Juan las va a estar respondiendo, no se preocupen. De momento, como ya estamos con el tiempo un poquito, vamos a continuar con la presentación de Camilo. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, ya se ve, Camilo. Excelente, buenísimo. Bueno, como salí en el aviso de la presentación, el curso que voy a estar dictando es el curso de estabilidad de taludes mediante método de equilibrio límite, aplicado a estructuras mineras, y con eso nos referimos a todo lo que involucra el manejo de desechos mineros, y está muy aplicado a lo que es depósitos de relave, que es probablemente la estructura minera más riesgosa con la que se cuenta hoy en día en el mundo, de manejo, o sea, hablando de la estructura y como estructura de manejo de desechos mineros, por el tipo de desecho que llega en estado bastante líquido, y también hablar un poco de cómo ha ido migrando a que sean, a la reducción progresiva de agua en esta estructura, para también darle mayor estabilidad con el paso de relaves convencionales a relaves pesados y también ahora relaves filtrados. Y también abarcar otro tipo de estructuras mineras como son los botaderos de ripio, botaderos de lastres. Y botaderos de ripio me refiero a botaderos de ripio de lixiviación, también a botaderos de lastre con material de estéril, y también a las mismas pilas de lixiviación o los pads de lixiviación que son conocidos en bastantes lugares del mundo. Entonces los contenidos, primero presentarme cuál es mi formación, a lo que me dedico y a lo que principalmente hago en mi día a día, para luego presentar las competencias adquiridas en el curso y la tabla de contenido del curso, hablando también de las aplicaciones principales que va a tener el curso y la parte práctica. Entonces, primero que todo, mi formación soy ingeniero civil, con diploma en Ingeniería Geotécnica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hice un máster también ahí en Ingeniería Geotécnica Sísmica, con una tesis relacionada a todo lo que es modelación numérica y degradación de propiedades del suelo en un muelle en Chile que falló para un terremoto bastante grande, de magnitud 8,3, y ocasionó mucho daño económico. Y esto fue una modelación hecha en Plaxis que fue presentada en el Journal Earthquake Spectra alrededor de 2 años atrás. Y tiempo atrás, alrededor de 2 años, terminé mi máster también en mecánica de suelo e ingeniería sísmica en Imperial College London, en donde contradictoriamente no hice más ingeniería sísmica en ese máster, sino que mi tesis la hice en el comportamiento parcialmente saturado de depósitos de relaves, aplicado principalmente a depósitos de relave construidos mediante método aguas arriba, que es lo común en Brasil, que es justamente los sectores que están sujetos a mayor cargas de hidráulicas, producto de lluvia y también producto de alternar temporadas quizás secas con temporadas extremadamente húmedas. Y en términos de mi experiencia profesional, llevo alrededor de más de 6 años en el diseño y manejo de estructuras de contención de desechos mineros, principalmente enfocado a los desechos que ya comentaba, que son desechos de cobre, de hierro, de oro,
y que en general suelen ser tratados mediante depósitos de relave o pilas de lixiviación, botaderos de material que ya fue lixiviado, que acá al menos en Chile lo llamamos botaderos de ripios. Desconozco el nombre que pueda tener afuera, de Chile me refiero. Y también el tema de botaderos de lastres mineros, que es todo el material que no sirve o en la explotación minera en sí. Actualmente soy consultor geotécnico en SRK Consulting, que es empresa que también está en Perú, está creo también en Colombia abriendo una sede, una empresa sudafricana, y trabajo en la sede en Chile, enfocándome efectivamente en los temas que ya les comentaba. Y soy profesor adjunto del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es donde hice mi pregrado y el primer máster. Y ahí enseño todo lo que es modelación constitutiva, resistencia a materiales y el comportamiento de trayectoria de tensiones para alumnos de pregrado. Entonces, mi línea de investigación, como les comentaba, son la estabilidad física de hechos mineros, ingeniería geotécnica sísmica, caracterización sísmica de sitio, todo lo que es análisis de riesgo sísmico y amenaza sísmica, y la modelación numérica mediante elementos finitos y diferencias finitas principalmente. Y ahora último, he entrado harto en el tema de comportamiento parcialmente saturado de suelo, lo cual gobierna mucho también la estabilidad de los depósitos de relave, y lo cual también pretendo un poco abarcar durante este curso. Las competencias del curso las ordené en distintos puntos. Como primer lugar, creo que es relevante distinguir entre los diversos tipos de movimientos que pueden ocurrir en un talud, sujetos a fuerzas gravitacionales y sísmicas. Tanto Perú como Chile principalmente, diría que son los países en el mundo que tienen la mala suerte de tener depósitos de relave y sismos tremendamente grandes. Entonces el desafío es doble y por ende hay que comprender primero qué pasa en condiciones estáticas, en donde muchas veces los taludes o los cortes que uno puede hacer cumplen con las condiciones de equilibrio, pero cuando uno ya le pone esta fuerza pseudostática que trata de simular, abro comillas, un empujón sísmico, por así decirlo, el equilibrio ya no empieza a ser posible, y con ello empiezan los problemas o empieza la primera sugerencia de que pueden haber problemas, porque siempre hay que entender que estos análisis de equilibrio límites es nuestro primer approach, nuestro primer acercamiento a evaluar si el talud va a ser posible construirlo con esa altura, con esa inclinación y con esa extensión, básicamente. Y también considerando la inclinación que pueda tener el suelo de fundación, y con eso me refiero en esta figura, por ejemplo, que está aquí a la derecha, a el ángulo que pueda tener acá este suelo, si está inclinado, si está con esta inclinación, y también la altura que pueda tener el talud, que son las variables en general que dominan la estabilidad de talud, este ángulo que está acá, y las diferentes variables que pueden gobernar, y dependiendo del tipo de suelo y también su caracterización, que también es algo que espero que podamos cubrir con un buen detalle en este curso, es lo que uno puede apreciar que aquí los distintos tipos de fallas, en donde pueden haber fallas de rotación, fallas translacionales, fallas de bloques, o pueden empezar a haber fallas, por ejemplo, compuestas también, que son alrededor de estas tres unidas en una misma falla. Y ya podemos tener otro tipo de fallas, que son las de rocas, que en este curso en general no las vamos a ver en gran detalle, pese a que el botadero de lastre es algo así como una caída de rocas, pero cuando sale rockfall acá, está más apuntado a lo que es el deslizamiento de estructura en pits, que es otro tema, y también está cubierto acá lo que es toppling, que es la caída por trozos, generalmente por pérdida de resistencia a los momentos, en general involucrando tracción de los suelos, pero estos temas en realidad no están cubiertos porque forman parte de otro tipo de estabilidad que ya va más de la mano de la mecánica de roca. Pero lo que sí nosotros vamos a cubrir con más detalle es todo esto que está aquí abajo,
junto con los que están marcados en azul, que es la falla de... Sí, sí. ¿Estudia? No ¿Estudia? sé si hay una pregunta o se le quedó el micrófono abierto. Sí, ya lo cerré, Camilo, puedes continuar. Ya, perfecto. Sí, no hay problema. Si tienen alguna pregunta, por favor, interrumpan nomás. No hay ningún problema. Vamos a cubrir la falla que aquí sale con F, que es Debris Flow, que al fin y al cabo es la falla. Han habido algunas fallas en China de esto, que son bastante comunes, perdón, que es producto de condición de que se satura el suelo, pierde más que resistencia, puede cambiar su tipo de comportamiento de drenado a no drenado, y eso ocasionar el flujo de estos detritos, que al fin y al cabo se satura, deja de considerarse un suelo en condiciones drenadas, entonces ya no es posible hablar de que este suelo tiene una resistencia caracterizada por una cohesión y una fricción, o un ángulo de fricción, sino que uno debe empezar a hablar de que este suelo tiene características no drenadas, un análisis en tensiones totales, una resistencia no drenada al corte, la cual suele ser bastante más baja que la resistencia efectiva, y con ello esto se genera este tipo de deslizamiento. Y como pueden ver ahí, está claramente la nube arriba, indicando el hecho de que haya llovido o precipitado de forma líquida en el cerro, y se generó este deslizamiento. Y por otro lado está también tipos de avalancha, o que son flujos húmedos o saturados, que suelen ocurrir en regiones bastante lluviosas. En Chile puede ser el sur de Chile, en donde llueve mucho, y en condiciones de Perú o Colombia, por ejemplo, podría ser condiciones más selváticas, donde hay mucha precipitación, el suelo se puede saturar y nuevamente el comportamiento puede verse afectado, ya sea por el flujo de agua o porque cambia la condición de resistencia del suelo y pasa a ser un suelo en donde ya se empieza a comportar de forma no drenada. Y esto es algo similar que ocurre en el airflow, en donde al fin y al cabo lo que se está aquí señalando es un flujo descontrolado del suelo, producto de que se encuentran saturados. Entonces, como pueden ver, algo que es esencial y clave aquí es el control del agua, dado que el agua es una de las variables que genera la mayor cantidad de deslizamientos quizás en el mundo. Es muy raro en general que un suelo deslice si no tiene agua presente. Puede pasar, pero en general diría que el 90% de las fallas involucradas en alguna estructura, sobre todo minera, ocurre debido a la presencia o no de agua. Y creep suele pasar ya en suelos más bien arcillosos o finos, muy común verlo en regiones de Escandinavia, regiones nórdicas, ya en Europa, que es lo más común, debido a que hay suelos arcillosos que tienen movimientos muy pequeños y que se van desarrollando con el tiempo y que eventualmente generan fallas progresivas en donde todo el suelo se moviliza con distintos niveles de deformación y terminan generando o gatillando la falla masiva del suelo. Este es un contexto global de fallas estáticas viéndolas, pero en general esto está aún más influenciado cuando puede ocurrir o está a punto de ocurrir esta condición y viene un sismo. Y eso al fin y al cabo, a todas las fuerzas estáticas que están en el problema, hay que adicionarle la componente sísmica, que por ejemplo en esta figura, que es del libro de Kramer, pueden ver cómo el efecto sísmico aquí añade aún una fuerza más grande y provoca que sea más fácil gatillar la falla, ya sea local o global de un talud. Entonces también dentro de ese mismo sistema o de las competencias que esperamos que aprendan de este curso es que deben comprender los métodos de análisis de estabilidad de taludes con todas sus simplificaciones y con todas sus complejizaciones e ir viendo cuándo aplica uno y cuándo aplica otro dependiendo del tipo de suelo y entendiendo que la complejidad de una u otra, de uno u otro método, puede subir o bajar dependiendo del método que se ocupe, y de las variables involucradas, por ejemplo, si va a ser sísmico, si hay agua o no hay agua, si el suelo es fino o es grueso, y con ello entender los supuestos que hay detrás
de cada uno de estos métodos. Por ejemplo, acá vemos una falla circular. También hay muchas aplicaciones en donde esto se ve con fallas logarítmicas o espirales logarítmicos, que al fin y al cabo lo que hacen es asumir que va a haber una falla con cierta forma en el suelo y que va a gatillar este tipo de respuesta, ya sea logarítmico, semilogarítmico, o, perdón, espiral logarítmica o una falla circular, y en este caso, por ejemplo, fallas compuestas también, y acá ven los distintos tipos de distribución de fuerza, asumiendo una rebanada de suelo que en inglés le llaman las slices, o en español también se suele llamar el método de las dovelas, que también está aquí a la izquierda y aquí a la derecha. Y al fin y al cabo se ven las distintas inclinaciones de la fuerza, y es un poco para entender, y esta es la parte clave, de entender qué está pasando en cada una de las dovelas, porque al fin y al cabo se van a dar cuenta más adelante que ustedes o cada uno de nosotros puede realizar este tipo de análisis en Slide, en SlopeW, en cualquier software comercial que exista, y al igual que también lo que estábamos viendo delante o antes de esta presentación, que es Plaxi, o puede ser FLAC, puede ser cualquier software comercial, y es tan fácil dar las propiedades y los parámetros, pero lo que al fin y al cabo define, al fin y al cabo, más que nada, si uno está interpretando bien o el problema o no, es la interpretación de los resultados en sí, y ver si al fin y al cabo los resultados tienen sentido físico o no. Y muchas veces uno tiene que ir a ver las dovelas una por una para entender si lo que está simulando el software, la simulación matemática del software, tiene algún sentido físico o en realidad no tiene sentido físico. Entonces esta parte es esencial para entender eso y validar los resultados que el software le entrega. Y acá también incluyo esta imagen porque no solo basta entender los métodos, sino basta entender cuándo se evalúa la estabilidad en condiciones de corto y largo plazo. Cuando, por ejemplo, la resistencia del suelo es en condiciones drenadas, cuando es en condiciones no drenadas y por qué, dependiendo de cada caso. Y esa también es parte esencial. Como también, por ejemplo, entender cómo el flujo de agua puede afectar la estabilidad o cómo un cambio en la condición de agua, como se puede ver acá, en donde había un nivel freático aquí, más que un nivel freático, donde había un nivel de agua que se traduce en un nivel freático al interior de la presa o del pretil, que está acá, y luego, por ejemplo, una temporada de sequía o una temporada en donde eventualmente hay que vaciar un tanque de agua o un depósito de agua, producto de que se requiere agua, por ejemplo, para riego, y esto baja repentinamente muy rápido, cómo eso puede afectar o incluso mejorar la estabilidad dependiendo de las condiciones de borde del problema. Y otra parte esencial es todo lo que involucra la resistencia al suelo. Entonces también debemos entrar en esto y analizar los distintos tipos de resistencia. No va a ser el mismo análisis cuando uno haga la estabilidad de un depósito de relaves, a cuando uno haga la estabilidad de un depósito de ripios, o un botadero de lastre, o un botadero de ripios, y pilas de lixiviación también, disculpe. Producto de las presiones de poros, del tipo de material, de la granulometría de este, y qué resistencia escogemos. Y aquí, por ejemplo, muestro el caso de una arcilla, en donde tenemos tres tipos de resistencia, en donde pueden ver, por ejemplo, una resistencia PIC, de una arcilla sobreconsolidada. Aquí tienen una arcilla normalmente consolidada, donde también van a tener una resistencia PIC, que va a ser la más alta, pero es justo la residual de la otra. Entonces depende de la resistencia de estado crítico de la otra. Entonces va a depender del estado del suelo y también del enfoque con que se esté viendo. Y si se dan cuenta acá, si se lleva a un mayor desplazamiento o una mayor deformación, la resistencia sigue bajando porque se reordenan las partículas y puede llegar a una resistencia residual, que es aún más baja que la de estado crítico, que se suele alcanzar entre 20 y 25% de deformación dependiendo del suelo. Incluso hay suelos que requieren más deformación que eso. Y por otro lado está esta resistencia residual, que en general se produce en suelos que tienen arcilla o que tienen un alto contenido de fino arcilloso, producto del reordenamiento partícula y que se alineen entre ellos
y con ello baje más aún la resistencia, mientras que acá tiene una resistencia peak, que puede ser un poco optimista usarla y arriesgada, porque uno puede decir, ok, voy a resistir esto, pero a este nivel de deformación, pero en el momento en que usted excede en ese nivel de deformación, la resistencia puede bajar drásticamente, su factor de seguridad también va a bajar drásticamente y los puede llevar inmediatamente al colapso, que al fin y al cabo el colapso también es algo, una línea difusa de decir, porque ¿qué es el colapso? Al fin y al cabo va a ser la pérdida de serviciabilidad de la estructura que ustedes están diseñando. Y aquí hay un punto. Todo lo que nosotros estamos haciendo con el equilibrio límite es efectivamente dar un equilibrio. Y hay condiciones de compatibilidad geométrica que no se están cumpliendo en el análisis en sí, porque efectivamente lo que busca este método es entregar un balance de fuerzas, una estimación de balance de fuerza, y el producto final de todo esto es dar un factor de seguridad. Un factor de seguridad que va a depender de la resistencia dividido la fuerza solicitante. Entonces, es crucial entender la resistencia que está dada por, al fin y al cabo, el entendimiento de la mecánica de suelos, si esto está drenado o no drenado, y en términos de la fuerza solicitante, ahí entrar a ver cuáles son las variables que disminuyen o aumentan la fuerza en términos estáticos y también en términos sísmicos, o también en términos del flujo de agua. Entonces, parte de ello es lo que les comentaba, entender las variables físicas que afectan los resultados de análisis en términos del factor de seguridad, y esto se logra mediante el entendimiento de las presiones de poros. Una mayor presión de poro en el suelo efectivamente va a llevar a una pérdida de resistencia al corte, recordando que el criterio por excelencia de resistencia de suelo es el criterio de Moore-Coulomb, en donde está de esta forma, y este sigma n es sigma menos u. Entonces, si aumenta la presión de poros, inmediatamente este valor va a disminuir y con ello su resistencia va a disminuir. Entonces es crucial manejar este valor de presión de poros, porque efectivamente nos puede llevar a experimentar una rápida y drástica resistencia, pérdida de resistencia en el suelo, y con ello una drástica pérdida de resistencia o pérdida de factor de seguridad al fin y al cabo, y quizás sus supuestos que tomaron en un comienzo no sean válidos en el momento en que esto está más crítico. Y como les comentaba en un comienzo, al fin y al cabo es entender, por ejemplo, el efecto de la altura de un talud, el efecto de la inclinación de un talud, dado ya un talud hecho, como también en el momento en que ustedes deciden diseñar un talud. ¿Ya? Y esto ocurre mucho en minería, en donde uno desea obviamente optimizar la geometría, todo el tema de los volúmenes, cuántos camiones uno va a usar, cuánto material se requiere transportar para llevarlo a cierto lugar, y al final uno siempre trata de tener la mayor altura con la mayor inclinación para que ocupe la menor cantidad posible de área y también de volumen en términos de ocupación transversal, y se empieza a enfrentar frente a las complicaciones de que mientras más alto o mientras más inclinado es el talud, eventualmente es menos estable y quizás en condiciones estáticas cumple, pero frente a un sismo quizás no cumple. Entonces uno debe hacer estos análisis como un primer approach para ver cómo está dando, y eventualmente si no está dando el factor de seguridad según un criterio de factibilidad que también vamos a discutir en el curso, ya ir a análisis más avanzados que quizás involucren deformaciones, que serán por ejemplo, que son los análisis, por ejemplo, que se comentaron en el módulo previo al inicio de este curso. Entonces, y por último es generar y realizar modelos de estabilidad física en slide 2 para depósitos de relaves, pilas de lixiviación, botaderos de ripio y botaderos de lastre. Y con esto muestro los dos tipos de estructuras que nosotros pretendemos que ustedes aprendan, que es, por ejemplo, acá, una pila de lixiviación,
tiene una complejidad que está con un grado de humedad bastante más grande, que tiene un flujo dentro del material y que eventualmente puede tener superficies de deslizamiento preferente en términos de la dirección del flujo. Por otro lado, acá tienen un botadero de ripios, que es este mismo material que está aquí a la izquierda, en verde, pero que ya fue lixiviado, ya se le sacó todo el material, o ya se extrajo todo el material, todo el mineral que tenía cada grano, se degradó la partícula a un tamaño de grano más fino, producto de la acción química, y mediante correas se traslada a un depósito que empieza a ser acopiado mediante capas, mediante distintas capas de este mismo material que está aquí a la izquierda, y que llega acá en condición bastante húmeda, sin un grado de compactación, y se deposita mediante volteo simple, y eventualmente está tan suelto que se empieza a deformar y puede tener problemas de una baja resistencia también, producto de que este material, que era muy grueso, o probablemente más grueso que el que está aquí a la derecha, puede haber una pérdida de resistencia producto del cambio de la granulometría, si esta es relevante, si el material quedó muy lixiviado, y se pueden empezar a dar estos fenómenos de deslizamiento, en donde nuevamente hay una presión de poros no menor, que viene influenciada por la solución ácida, que sigue estando en los poros, generando humedad. Y ocurren estos deslizamientos en donde no hay un sismo, en donde no hay lluvia, pero el material viene tan saturado, o puede venir tan saturado, que genera este deslizamiento. Después tenemos los típicos embalse o tranques de relave, en donde está el muro de arena, acá, un tranque de relave convencional, tiene un quiebre en el eje, y en donde se puede observar la presencia de la laguna muy cercana a un muro, y este es un gran problema porque el agua siempre va a encontrar el camino para pasar, y este tranque debe estar impermeabilizado, pero uno tiene que hacer dos análisis acá. Con la impermeabilización perfecta, o qué pasa si esa impermeabilización falla, y cómo prevengo de que esto colapse. Y también hablar un poco del monitoreo geotécnico que tiene que haber para evitar que este tipo de falla ocurra, porque puede cambiar el tipo de resistencia, de nuevo, en resistencia efectiva, en condiciones drenadas, con SAIFI, a pasar a analizar esto con condiciones no drenadas, en resistencia total, con la resistencia no drenada, y ahí entramos de nuevo en el tema. ¿Qué resistencia no drenada? La PIC, la de estado crítico, la de residual. ¿Cómo la elijo? ¿Va a ser la misma siempre? ¿Depende de la densidad? ¿O es siempre igual para todas las densidades? Y un poco también hablar de eso. Y por último están los botaderos de lastre, que es todo el material que se sacó del rajo minero o del pit minero, pero que no tiene valor económico. Es la roca sin contenido de cobre o de hierro o de oro, que tiene que depositarse en algún lugar porque no se va a procesar, porque no se puede sacar mineral de esa roca, y se va a estos grandes botaderos al fin y al cabo, de estéril minero, y se empiezan a generar estos cerros de puro material de desecho, que si bien no está contaminado con químicos, son materiales muy, muy gruesos, que es difícil ensayar, que en general se caracterizan mediante literatura, mediante ciertos papers disponibles en la literatura técnica, y empiezan los supuestos, y en general hay que ver cómo se pueden respaldar esos supuestos para llevar a cabo estos análisis de forma conservadora, y también no tan conservadora para que no quede un ángulo tan tendido, pero que todos queden tranquilos con que el diseño cumple y no va a haber un deslizamiento, por ejemplo, de 100 metros, porque en general los botaderos de estériles pueden alcanzar, al menos el más grande que yo he diseñado, de 550 metros de altura, que es básicamente, o puede ser básicamente un cerro en varias partes del mundo. Entonces es un tema complejo, sobre todo si hay una acción sísmica. Y aquí muestro la forma en que se analiza, que va a ser el software, slide 2, o slide 2, y las diferentes discretizaciones, las diferentes superficies de falla, y vamos a verlo en detalle ya en el curso de cómo implementarlo, al menos en este software.
Entonces, ahí listo las principales competencias del curso, hay más competencias, pero están, o hay más temas en realidad incluidos dentro de estas mismas competencias, pero esto es lo que como cuerpo docente esperamos que ustedes aprendan al finalizar el curso y que se, al fin y al cabo tengan un grado de expertise tal que se sientan cómodos hablando de cada uno de estos temas. Se la tabla de contenido, el curso va a comenzar con la introducción, que es algo similar a lo que estamos viendo ahora, pero ya un poco más con un poco más de detalle sobre lo que se va a abarcar en el curso, también abarcando todo lo que es los objetivos y las competencias del curso, pero con el detalle de cada una de estas, para pasar rápidamente a los conceptos generales, el tipo de movimiento de masas en taludes, identificando cada uno, por qué se gatillan, en qué tipo de suelos ocurren, y cómo esto se aplica al fin y al cabo a la minería, cuáles son posibles en cada uno de estos estructuras de manejo de desechos mineros que mencioné. Las propiedades de resistencia de los suelos, aquí nos vamos a detener un poco, vamos a abarcar específicamente los tipos de suelos que están presentes en la minería, los depósitos de relave, los relaves, las arenas de relave, los esteroles mineros, los ripios y también las pilas de lixiviación, cómo afectan la resistencia a las condiciones de presiones de poro y cuáles son las principales causas que pueden elevar o disminuir la condición de presión de poro y cómo esto puede ayudar a ganar o perder resistencia en el suelo, entendiendo que el suelo puede ser dilatante o contractivo. Y cómo esto, todo lo que he comentado, afecta al equilibrio límite y el factor de seguridad. Y veo que alguien tiene levantada la mano, por favor, pregunte nomás. No sé si ya no tiene la pregunta. Hola Camilo, sí, tengo una consulta, pero al finalizar tu presentación la realizo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, No hay porque problema. Ujú. no, pero después mejor. Ya, perfecto. Continúo. No hay problema. Ujú. Entonces, lo que viene después de entender los conceptos generales es ya aplicar en sí la estabilidad de los taludes. Conceptos generales de estabilidad de taludes, y con esto debemos entender los tipos de movimiento, también lo que gobierna la estabilidad en sí, y sobre todo hacer mucho énfasis en lo que es la presión de poros y los distintos tipos de presión de poros, y cómo esto va a gatillar, por ejemplo, movimientos de tipo plano, movimientos de tipo rotacional, o una composición entre ambos tipos de movimiento, ya sea plano con rotacional, o donde hay más factibilidad de que ocurra un movimiento plano o rotacional, porque en general los movimientos suelen ser compuestos, salvo que el suelo sea muy homogéneo. Y en general uno va a tener diferentes estratigrafías de suelo, y eso va a afectar cómo se propaga la superficie de deslizamiento o la potencial superficie de deslizamiento. Y ahí vamos a entrar también en detalle en el resumen de los métodos de análisis de equilibrio límite, los distintos métodos que hay disponibles en los software comerciales. Quizás alguno conoce más de alguno, Bishop, Morgenstern Price, etcétera. Y vamos a ver los supuestos que hay detrás de cada uno, cuáles son los más completos, cuáles son los que requieren simulaciones computacionales adicionales para poder obtener el factor de seguridad, cuáles, al fin y al cabo, son todas las razones que hay detrás de un método, las ventajas y desventajas de cada uno, para al fin y al cabo poder llegar a este factor de seguridad que es nuestro producto final al realizar este tipo de análisis. Y todo esto se le va a sumar el análisis pseudostático y ver cómo afecta el considerar el coeficiente sísmico horizontal y, por ejemplo, el vertical, y ver cuándo están aplicables. Y por último, vamos a ver la aplicación y ejemplos de estabilidad de taludes para desechos mineros en el software en sí, y vamos a aplicarlo específicamente, como les comentaba, a los depósitos de relave, las pilas de lixiviación, botaderos de ripio y botaderos de estéril, y vamos a dedicar al menos 2 o 3 clases en general a ver esto con más detalle y con todas las preguntas que puedan surgir. Y eso en realidad es la presentación. Y si tienen cualquier duda de los contenidos que mencioné, por favor, díganla nomás. Ahora sí te las consulto. Ya, perfecto. Bastián Escaña por acá, una consulta. Ujú. ¿Tú recomendarías este curso para algún alumno de pregrado de ingeniería civil?
¿O está más Sí, totalmente. orientado O a... sea, es un curso práctico, es un curso Ajá, que en general las universidades lo cubren, pero no en tanta extensión. Lo ven principalmente teórico y aplicado en realidad a la vasta cantidad de suelos que puedan en el mundo, pero no a desechos mineros. Entonces, claro, la principal ventaja del curso es que está aplicado a desechos mineros. Entra en detalle en depósitos de relaves, pilas de lixiviación y botaderos de ripio y estéril, que no es lo común. En general, esto se ve en la práctica profesional más que aprenderlo en la universidad en sí. perfecto. Eso por un lado, y lo otro es que te especializan en un software. Sales de este pequeño curso sabiendo utilizar el software, y eso también te da una ventaja comparativa, por ejemplo, en el momento de buscar un primer trabajo o incluso investigar. Perfecto. Y lo otro que te quería Ujú. consultar es que si durante el curso hay algún tipo de examen, de prueba. No manejo, este es el primer curso que dicto acá en Praxis Learning, pero no manejo si hay que hacer exámenes o no, pero no Perfecto. tengo problema en realizarlo. En realidad yo creo que funciona más con temas de tarea o ese Ah, tipo, pero claro, no tiene sé más la verdad sentido. si tiene exámenes. Ya, perfecto. Bueno, esa era mi consulta. Muchas gracias. Ujú. Veo una duda de Marlon Montero sobre el tema Hugh Brown generalizado. En general, ese criterio abarca lo que mencionaba a un comienzo, que es la estabilidad de taludes en estructuras ya más bien, no de desechos mineros, sino que estructuras mineras, que puede ser, por ejemplo, túneles o puede ser también open pits, y ya eso entra en el mundo de lo que está acá en rojo, señalado, y eso efectivamente es lo que no va a cubrir el curso, porque ya sería un curso demasiado grande con demasiadas horas. Quizás sería relevante para una segunda parte del curso, en donde en general también cuando uno entra con el criterio de Hugh-Brown, también cambia un poco el tipo de análisis que uno realiza, deja de ser determinístico, en donde yo sé todas las propiedades de mi unidad de geotécnica, y entro también a analizar ciertos tipos de falla que pueden ser probabilísticas, en donde en general para todo lo que es open pits y túneles, como hay más recursos, porque efectivamente ahí es donde está el mineral, donde está el dinero y donde está mi fuente económica que justifica el proyecto, voy a tener mucha más cantidad de ensayos. Entonces también voy a tener mucha más variabilidad de estos resultados y puedo realizar análisis probabilístico con cierto promedio de las propiedades, con cierta desviación estándar y ver y ponerme en distintos casos de decir, esto es más certero, estoy más alejado del promedio, qué pasa si las propiedades son las más malas que me tocan o las mejores que me tocan, cómo va a variar el factor de seguridad, cuál es mi probabilidad de falla. Y en general eso se ve bastante en mecánica de roca y en todo lo que es la estabilidad de estructuras mineras, y con eso me refiero a open pits y, ¿cómo se llama esto? Túneles, pero en este caso en el curso se ve principalmente lo que es desechos mineros. Entonces eso no está cubierto acá. No sé si hay más preguntas. Veo levantada la mano, también veo preguntas en el chat, pero le voy a dar prioridad a los que levantaron la mano y después finalizo con las que están en el chat. Hola Camilo, ¿qué tal? Ujú, Buenas noches. ujú. Jorge Marín por Buenas acá. noches. Buenas noches. Consulta, los ejemplos que tú indicas en el curso, ¿son ejemplos que los vas a realizar tú o los vamos a realizar en conjunto en el curso? ¿O cómo se va a llevar eso? La Segundo, si es que... idea, ujú, No, dale. dime nomás, disculpa. La idea es ir realizándolo en conjunto para que vayan viendo cómo se forma cómo se va generando ¿cómo se llama esto? El problema. Cómo pueden partir desde cero realizando el análisis. Porque Perfecto, si presento el resultado final o a lo que llego, es muy rápido, pero no salen sabiendo usar el software, que es lo importante, creo yo. perfecto. Claro, Además de para soltar entender. para soltar Claro. la mano además y, claro, Ujú. ir a la par ahí y aprovechar de hacer consulta en el desarrollo mismo del ejercicio, ¿verdad? Claro. Ujú. La otra consulta en virtud de lo mismo,
los que no tuviéramos el programa, o claro, el programa que se va a utilizar en el curso, nos facilitarían un programa a modo de prueba, no sé, con duración, no sé, será de 30 días, estos típicos programas que muchas veces facilitan para estos efectos, o hay que tener el programa de antemano, ver de dónde se descarga, para poder, ¿cómo se llama?, tenerlo en el curso. ¿Cómo se va a llevar eso? Hay una pregunta más administrativa. Esa yo no la manejo, pero la maneja el equipo de Praxis Learning, que debería estar acá, o Mirko o Harold. No sé si están para responder esa pregunta. Sí, ¿qué tal? En esta versión del curso vamos a utilizar la versión educativa de Slide 2. En una próxima ya esperamos poder realizar el partnership con Rock Science para tener la licencia oficial, ¿no? Pero en esta ocasión se va a editar de esa manera. Ah, perfecto. Entonces facilitarían el programa en versión estudiante o la que sea para poder por lo menos soltar la mano y trabajar en conjunto. Sí, correcto. Fantástico. Muy bien. Agradecido, Camilo. Interesante, muy interesante Tenía otra el curso que consulta, ¿no? propones. Yo Me había eran dicho que esas eran... dos consultas. Eran esas ya, dos perfecto. consultas. Sí, Ya, muy bueno, agradecido. Salud. dale. Edgar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí me Buenas escucha? noches. Sí, te escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, mi duda es, habló algo del tema del factor de seguridad. Ujú. ¿Ustedes cuál es el valor mínimo que consideran para un factor de seguridad estable? Ya, esa es una pregunta que al fin y al cabo depende de distintas variables. No existe un factor de seguridad, cuando voy a decir estático ahora, pero me refiero a rígido o fijo, dependiendo de la estructura que uno analiza. Al fin y al cabo, el factor de seguridad lo que quiere tomar en cuenta es la confianza que tú tienes tanto en tus parámetros como en las fuerzas solicitantes. Si tu confianza es baja, probablemente tu factor de seguridad va a ser muy alto. Y si tu confianza es absoluta y muy alta, va a buscar minimizar tu factor de seguridad. Entonces, en este tipo de análisis de estructuras mineras, en general, existen estándares. Está el Global Standard, están los estándares locales de cada país, pero en general todo converge a ciertos valores comunes para el análisis estático, pseudoestático, y también va a depender, por ejemplo, te comento en el caso de los pseudoestáticos, si tu análisis es con un sismo operacional, y ahí introdujo un concepto, que un sismo operacional es aquel, en general, que tiene un periodo de retorno de 475 años, según la mayoría de las normas, y al fin y al cabo lo que busca es dar el mensaje de que es operacional, porque probablemente va a ocurrir ese sismo durante la operación de tu estructura de desecho minero. Y también está el sismo de abandono, que es el sismo que en general tiene sobre 2.475 años de periodo de retorno, que es un sismo bastante más grande o más intenso en términos, por ejemplo, de la aceleración máxima en superficie, y ese busca dar respuesta a lo que va a pasar una vez se abandone esta estructura minera. Por ejemplo, un depósito de relave, un botadero de ripio, lo que sea. Y ese ya es un sismo bastante más grande, y los objetivos que se persiguen son distintos. En uno, por ejemplo, es asegurar que no haya pérdida de la operación, pero que los daños puedan ser reparables. Y en el otro, asegurar que esto no colapse, pero da lo mismo que se deforme. ¿Ya? Entonces, en el segundo, por ejemplo, en el que da lo mismo que se deforme, pero que ojalá esto no colapse, el factor de seguridad tiende a ser 1. ¿Ya? Mientras que en sismos operacionales, en general, uno busca que sea por lo menos 1 o 2 hacia arriba. Pero va a depender de nuevo de la certeza de que tú tengas los materiales. Si tú caracterizaste todo con ensayos muy acotados, probablemente tu factor de seguridad va a ser más alto, porque al fin y al cabo tienen menos exactitud o confianza en el análisis que tú estás haciendo. Entonces, algo variable, pero que igual vamos a comentar, por ejemplo, dentro del curso, los estándares que se ocupan, ciertas guías o ciertos libros que también sirven para basarse o referenciar en informes del estilo, para seguir adelante escogiendo criterios de aceptabilidad aceptados por la industria y que pueden ser, por ejemplo, respaldados frente a un board técnico o frente a comités técnicos de aprobación de proyectos de minería.
Ok, sí, entiendo. Sí, porque mi duda era, porque como este curso va un poquito más hacia la minería, por ejemplo, en el tema de carreteras o infraestructuras, vías terrestres y todo eso, pues si tenemos un valor de arriba de 1.5 de un análisis de estabilidad, pues se considera estable, ¿no? También dependiendo de los tipos de materiales que se lleguen a encontrar, ¿no? Y también, pues, como dice usted, la saturación, si tenemos agua, sismo, la combinación tanto estática con agua y sismo, pues si tenemos un valor abajo de 1, pues se considera totalmente inestable, ¿no? Este tipo de material. En cambio, si lo tenemos con condiciones estáticas y con agua, arriba de 1.2 se considera estable. Pero pues como dice usted, esto depende también del tipo de material y las condiciones en las que se vaya a analizar el material, ¿no? Efectivamente, de hecho me faltó algo, decir que es súper importante. Una cosa es la confianza y certidumbre o certeza, perdón, que yo pueda tener sobre un material o sobre los materiales que están involucrados y las distintas variables que gobiernan la física del problema. Y otra muy importante es la consecuencia de falla. Porque al fin y al cabo, si la consecuencia puede ser fatal para un pueblo o una localidad que está bajo o agua abajo o cercana a la estructura minera en análisis, efectivamente el factor de seguridad uno va a intentar quizás subirlo o ser más exigente, ya que va a tolerar menos que esto ocurra. Entonces, también es una variable a considerar y en general hay tablas, por ejemplo, que definen factores de seguridad, sobre todo para estructuras mineras de tipo open pit o rajos mineros me refiero, o túneles, más que nada para ver qué tan terrible puede ser que algo falle, que algo colapse. Voy a seguir con las preguntas que están en el chat. Disculpe, una última ¿Sí? pregunta. Sí, dale nomás, Edgar. Y bueno, en este caso de las estructuras mineras, bueno, si no es estable el material o la zona de trabajo, ¿proponen algún tratamiento para que pues sea apto? O sea, tenga un factor de seguridad adecuado o solamente te deja hacia el intemperismo? La pregunta es si en el curso vemos soluciones para aumentar el factor de seguridad. Si es así, sí, es parte de las competencias que están dentro del curso y están en esta parte, que es entender las variables físicas que afectan los resultados de análisis de equilibrio límite en términos de factor de seguridad. Entonces, vamos a ver soluciones, al fin y al cabo, que incrementen el factor de seguridad, ya sea, puede ser incrementando la tensión de corte del suelo, o sea, la resistencia, o disminuyendo las fuerzas solicitantes, que son las variables que afectan el factor de seguridad. El detalle de cada una de las soluciones no se va a ver, porque eso ya, por ejemplo, si nos metemos en todo lo que afecta la resistencia del suelo, eso ya da para un curso entero, que es mejoramiento de suelos, por ejemplo, pero sí se va a ver el tema de cómo disminuir las fuerzas solicitantes. Por ejemplo, te puedo adelantar algo, que ya que está en la misma slide, disminuir la altura, disminuir la inclinación, quizá ocupar técnicas combinadas de fortalecimiento de los taludes con un batres o con por así decirlo, otro montón de suelo o otro talud de suelo al pie del talud, reforzar el pie del talud me refiero, para que no tenga incorporado el concepto de batres. Al fin y al cabo es un apoyo al pie del talud, y así diferentes métodos. También ver, por ejemplo, cómo afecta la rápida disminución de un nivel freático o la excavación, o, por ejemplo, cargas que se pueden aplicar aquí arriba en el talud. Entonces, la suma de esas variables va a determinar qué tan estable es, y el incorporar o sacar de ese tipo de variables va también a afectar positivamente quizás el factor de seguridad, y eso también se va a ver en el curso. Ok, muchas gracias. Bastián tiene una duda. Sí, Camilo, buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda respecto a que el curso, si bien tengo el conocimiento que será dictado con el programa Slide, habían dicho. Sí, sí. ¿No será algún inconveniente que yo donde estoy trabajando estamos ocupando el programa Slope? Entonces, quería saber si
tú, con tu experiencia, ese programa es como el adecuado también para poder hacer estos análisis? Ojalá no haya nadie de Slope ni de Slide 2 acá presente de la compañía, porque al fin y al cabo son competencia entre los dos, ¿ya? Es como Plaxi con FLAC, puede ser. No es que uno sea mejor que el otro, son solamente interfaces distintas que buscan resolver los problemas de la misma forma, pero con interfaces distintas al fin y al cabo. Quizás hay mayores diferencias si hablamos de FLAC o Plaxis, porque ocupan métodos distintos, pero acá estos dos software que tú mencionas ocupan el mismo método, que es el método de equilibrio límite, y tienen los mismos formas de solución, o los mismos métodos de análisis implementados, que por ejemplo Bishop, Morgenstern Price, US Army Corps, y al fin y al cabo buscan lo mismo. Entonces son solamente diferentes interfaces para resolver el mismo tipo de problema. Nosotros ocupamos Slide 2, mi experiencia profesional, al fin y al cabo, ¿cuál se ocupa? Depende exclusivamente de la licencia que paga tu empresa. Pero el resultado final debería ser siempre el mismo. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias por la aclaración. ¿Vale? Voy a seguir con las de preguntas de chat. Por la última... El tema de las fechas, ahí yo no lo manejo, eso es ya pregunta más administrativa, pero ahí Mirko te puede ayudar. Respecto a la pregunta de Carlos, estoy leyéndola. Lo que busca el curso es determinar la potencial superficie de deslizamiento, que efectivamente, o como yo al menos digo más riguroso, el tipo de resultado final que da el software. Porque, de nuevo, si hablamos de superficie de falla, quizás es un poco difuso, porque la falla no... ¿Qué es la falla al fin y al cabo? Para alguien puede ser que esto se deforme 2%, para otra persona puede ser que se deforme 10% y ya un equipo no pueda montarse sobre el suelo que estaba ahí porque quedó irregular, o para otra persona puede ser que esto deslice cientos de metros. Entonces es un poco difuso. Yo lo que sí hablo es que al fin y al cabo, si hay un factor de seguridad menor a 1, podemos hablar que va a haber un potencial deslizamiento. ¿De qué magnitud? No lo sabemos, porque para eso uno tiene que hacer un análisis de deformaciones o de tensión de formación, que involucre una superficie de fluencia, y con ello ya empezamos a hablar de la charla previa, que es tratar de modelar el comportamiento del suelo en términos de sus características de resistencia al corte, sus deformaciones volumétricas de corte, y ver cómo este va a reaccionar frente a distintas tensiones. Pero en este caso solamente nosotros buscamos determinar la potencial superficie de deslizamiento más crítica o más desfavorable, que nos va a dar menor factor de seguridad y por donde probablemente podría fallar el suelo o el talud que estamos diseñando para las cargas involucradas y bajo los supuestos que nosotros estamos considerando. Entonces uno siempre trata de ser un poco conservador, quizás poner los criterios más desfavorables, buscando simular la peor condición posible. Pero eso es lo que da como resultado final. Estoy viendo la consulta de Suil López. Mira, basta con tener conocimiento un poco básico de suelo, sus propiedades índice, con eso me refiero a lo que es la granulometría, densidad y resistencia al corte, y con resistencia al corte me refiero principalmente a la ecuación que está acá, y el resto lo vamos a ver con más detalle durante el curso. En general esto es un tema que se pasa o que se cubre en cursos bastante básicos de introducción a la ingeniería geotécnica, pero que tiene la particularidad en el formato en que nosotros lo estamos dictando de cubrir estructuras de desechos mineros, y en detalle eso, no taludes de arcilla quizás en Estados Unidos, como aparecen casi la mayoría de los libros, sino que verlo a casos más locales de interés minero, que entiendo que es el foco de la gran mayoría de las personas que están conectadas ahora,
para perfeccionarse en eso. Creo que con esto respondí casi todas las preguntas del chat. No sé si me queda una. Si me queda una, por favor, agradecería que me digan. Pero veo que hay gente con la mano levantada. Así que, por favor, pregunten nomás. Hola, ¿Hola? Camilo, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge por aquí. Oye, Buenas noches, Jorge. Ujú. ¿qué tal? ¿Tocarás algún ítem sobre el diseño de estas estructuras mineras? No entendí tu pregunta, a qué apuntas? Sobre el diseño, o sea, ¿tocarás algún tema sobre el diseño de estas estructuras mineras? O sea, como eh, antes de construir ¿cómo se llama la estructura? Por ejemplo, una pila de lixiviación Ujú. o los botaderos de ripio, ellos generan inicialmente la parte de ingeniería genera cómo va a ser bueno, la pila, ¿no? Claro, no, Y o qué sea, tipo de ya creo material. que entendí. O sea, tú apuntas a los criterios de diseño involucrados para poder llevar a cabo la estructura o para poder construirla. No, eso no Exacto. forma parte del alcance. Quizás si fuese un curso de formación, o sea, me refiero a un curso de análisis de deformaciones, quizás eso podría ser relevante porque eventualmente cómo se construya podría llevar a que se generen distintos tipos de tensiones iniciales. Y con ello me refiero a inducir corte, por ejemplo, o inducir distintos confinamientos en el suelo, dependiendo de cómo esto vaya creciendo. Pero en nuestro caso, no ocurre eso porque nosotros llegamos y colocamos la geometría y no hay un crecimiento. ¿Ya? Y eso es un punto no menor, porque al fin y al cabo está, por ejemplo, como mostraba, no recuerdo el nombre, pero quien estaba exponiendo antes, si uno tiene un talud minero acá, por ejemplo, un depósito aguas arriba, en donde quizás yo parto con ¿cómo se llama esto? Con un muro de partida de empréstito, coloco relaves y monto acá otro crecimiento, puede ser que, por ejemplo, este crecimiento genere presiones de poro aquí abajo, pero nuestro tipo de análisis es un análisis simplificado, en donde yo voy a llegar y voy a colocar todos los crecimientos de un comienzo. Entonces no permito la generación de presiones de poros. Todo es estático y todo es hidrostático, salvo que yo le entregue en el software, por ejemplo, que existan líneas piezométricas con distinta presión de poro. Es posible tomarlo en cuenta, pero con otro tipo de simulaciones. En nuestro caso, no vamos a tomar en cuenta la historia previa, porque es al fin y al cabo un balance de fuerzas nomás, y no forma tampoco parte del alcance del curso. Eso haría el curso también mucho más extenso. Claro. Y lo otro, la Ujú. última pregunta, en caso de que, por ejemplo, haces un análisis y tengas una falla, ¿alguna recomendación para evitar eso? Bueno, eso es lo que se hace normalmente, por ejemplo, yo trabajo en PIT, en la parte geomecánica, Ujú. y Ujú. cuando tienes una rotura planar o algo, automáticamente la parte operativa geotécnica pues te puede amontonar material para que, bueno, en una rampa para que te contenga eso. En estas construcciones mineras, por ejemplo, con lo que son los botaderos ripios, en el curso va a implicar algunas recomendaciones que se pueden hacer para salvar algunas roturas. O sea, las recomendaciones que se van a entregar en el curso van en dos líneas. Primero, siempre prevenir. ¿Ya? O sea, queremos que esto no ocurra. En general, una falla o un colapso es algo indeseado o no deseado, y siempre vamos a buscar prevenir este tipo de evento, y para ello, en general, uno requiere instrumentación geotécnica, que al fin y al cabo, lo que casi todos los reportes que, por ejemplo, se citaron en la charla previa, indican los reportes de fallas que ocurrieron en general, Brumadinho, Feijão, Mount Poly, y todos los, ¿cómo se llama esto?, informes indican que si hubiese habido una correcta operación y una correcta instrumentación geotécnica, probablemente esto hubiesen habido niveles de alerta que hubiesen llevado a prevenir estas fallas. Entonces eso es un punto clave. Y en segundo lugar es
¿qué hacer cuando ya ocurre la falla? En realidad es súper poco, al fin y al cabo, porque va a depender de cómo ocurre la falla y el volumen en que ocurra. Si se va todo el muro de un depósito relave, hay poco que hacer. Basta ya hablar de remediar. Pero en general todas las recomendaciones van en la primera línea. La segunda línea ya es más como un tema casi que de ingeniería geotécnica ambiental, de cómo reparar el daño, pero lo que nosotros como ingenieros siempre buscamos es que nuestro diseño sea lo más confiable, seguro, en términos ya sea de económico y de vidas. Entonces a eso apuntamos. Para eso vamos a dar ciertas recomendaciones de instrumentación geotécnica. Ok, muchas gracias, Camilo. Gracias. Ah, veo una pregunta de Gregory. Hola Camilo. Hola. ¿Qué tal Camilo? Buenas noches. Buenas noches. Muy buena la presentación, Camilo. Muchas gracias. Excelente. Una consulta. En el curso o dentro del curso vamos a hacer por ahí de repente análisis de desplazamiento permanentes inducidos por sismo. No, en general eso hay métodos. El más común es el método de Newmark. Sirven, pero en general van a la baja. Su uso van más que nada como un análisis preliminar, muy preliminar, probablemente de un tipo de ingeniería conceptual, pero no están cubiertos en este curso, están más centrados netamente en el equilibrio. No obstante, por ejemplo, puedo dejar las recomendaciones y la referencia en donde pueden encontrarlo, pero no los vamos a abarcar en el curso porque tampoco están dentro de la aplicación de Slide. ¿Ya? Ah, perfecto. Gracias, Camilo. Gracias. Respondo ahora a la pregunta de Gregory sobre el tema de los valores de ¿cómo se llama esto? Del coeficiente sísmico horizontal. Tengo un paper respecto a eso que hice el año pasado que incluye un poco el efecto del coeficiente sísmico horizontal y vertical y cómo esto afecta en empresas, por ejemplo, que están diseñadas con parámetros efectivos, que no es el común de las situaciones, sobre todo para condición sísmica, si es que hay agua, pero se los puedo compartir dentro del mismo curso, también está público, y al fin y al cabo apunta a los distintos métodos para estimar este coeficiente sísmico horizontal y también vertical. El vertical es más difuso, el horizontal está mucho más normado, más que normado, recomendado, porque no existe una norma para estimar este coeficiente sísmico horizontal, depende mucho de los países, depende mucho del tipo de sismo, si es cortical, si es subductivo, si es intraplaca, en el caso hablando ya de Chile o quizás Sudamérica, que está en esta zona de subducción, pero es variable, o sea, depende mucho del criterio utilizado y, como te digo, también del tipo de sismo, pero también hay ciertas expresiones que se van a comentar dentro del curso, en donde, dado que son limitadas ahora, en general no vamos a poder cubrir con detalle cada uno de estos temas, pero sí al menos van a dar bases suficientes para que, por ejemplo, si quedan con alguna duda, puedan investigarlos por su propia cuenta. Creo que estamos en la hora ya, son las 10, pero no sé si tienen más dudas o ya tenemos que cerrar. Sí, Porque son Camilo, las 9, las 10 son las 10. sí, creo que ya ha podido responder con gran éxito y de manera muy detallada a cada una de las preguntas. Creo que los participantes han podido aprovechar bastante la oportunidad, ¿no? Y este compartir. También los invito a poder revisar un poco el temario, unirse, y yo sé que si hoy lo han pasado muy bien, imagínense en el curso, ¿no? Camino tiene ahí muchas otras experiencias que compartir, así que los invito. Y nada, Camilo, muchas gracias también por tu tiempo y por esta excelente presentación. Esperemos, bueno, vamos a encontrarnos en otra oportunidad y nada, cuídate bastante. Muchas gracias. Espero también ver a muchos de ustedes los que están conectados en el curso y los dejo cordialmente invitados. Y eso, espero verlos ahí. También aprendemos todos juntos.
Hasta luego, buenas noches. Buenas noches con todos. Nos vemos.